Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. No formen yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad, o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad. Corintios 6:12. Bienvenidos al episodio 321. Estamos en el día 14 de Filosofía del Arte y Estética. Y mi nombre es Marco Antonio y vamos a hacer Umberto Eco y la obra abierta. Umberto Eco es un filósofo y novelista italiano que la obra abierta la escribe la publica en 1962 y muestra una teoría estética que transforma la manera de entender la relación entre el arte y el receptor, ¿no? El arte y el receptor en la concepción clásica del arte era algo controlado, algo cerrado, ¿no? Donde la literatura, la música, el arte era dirigido con un sentido que el autor le daba, ¿no? Unidireccional. Pero Eco nos dice que cuando aparecen estas obras modernas, la literatura, cine, artes visuales, música, crea estructuras abiertas, ¿no? Y propuestas inacabadas de sentido, ¿no? Y esto hace que los espectadores participen activamente de la co-creación de sentido. Y entonces Humberto parte de una observación fundamental de que el arte moderno ya no transmite verdades unívocas, sino que plantea ambigüedades, plantea preguntas, plantea posibilidades múltiples. En lugar de imponer una visión única o una única interpretación, las obras contemporáneas abren un campo de juego interpretativo, ¿no? Donde el sentido no está fijado de antemano, sino que se construye en el acto de la recepción, ¿no? En la interpretación del receptor. Y este enfoque no significa que todo vale, todo arte es válido, o que la interpretación sea completamente libre y no se cree con un propósito, sino que esta apertura de una obra que implica un caos, un desorden, es una forma de organización que deje espacio para que el espectador decida completar aquello, ¿no? Decida imaginar un sentido que le puede dar esta obra, ¿no? Es una estructura con múltiples recorridos posibles, ¿no? Y no una ausencia de estructura. Entonces así el arte deja de ser una comunicación unidireccional y se convierte en un diálogo entre el creador y el receptor, ¿no? Donde este último desempeña este papel fundamental de co-creación junto con el autor, ¿no? Un co-creador de sentido se vuelve el receptor, el espectador, ¿no? Y cada acto de lectura, cada vez que revisa el acto, cada vez que observa el acto, la actualiza, la transforma, la reactiva, ¿no? Y en este marco introduce la participación del lector como fundamento importante para el desarrollo de las obras modernas, ¿no? La obra moderna va a estar construida deliberativamente para generar esta participación, para abrirse al tiempo, al contexto, a la subjetividad del receptor, ¿no? Y de ahí que la obra abierta se convierta en una propuesta revolucionaria y una forma de entender el arte como proceso interactivo, proceso dinámico y plural. Y claro, va a ser la separación entre obra cerrada y obra abierta, pero ya entendemos que la obra cerrada es aquella que tiene un significado único, preciso y hasta completo, ¿no? Que lo determina el autor. Y en ella la interpretación está fuertemente guiada, ¿no? Y cualquier desviación de este sentido previsto pues es incorrecta, ¿no? Para la academia o para los que han estudiado a este autor. Entonces el autor ejerce el control total del sentido y que el lector debe encontrar nada más este sentido, ¿no? Y este tipo de obra es típico en las tradiciones académicas, en las tradiciones clásicas, donde se valora la claridad, la simetría, la unidad de sentido y claro,
todo esto, todo este entendimiento de estas obras cerradas en la construcción del sentido apuntan a una interpretación coherente del autor, ¿no? Pero en las obras abiertas pasa lo contrario, ¿no? Porque no es fija, sino que deja un espacio para que el lector, el espectador, participe activamente de la construcción del significado, ¿no? Y se trata de una estructura deliberadamente incompleta, deliberadamente ambigua, que el autor hace, y donde no es que el autor va a renunciar a su capacidad de comunicar, sino que va a diseñar la obra de tal manera que el receptor va a colaborar creativamente en esta interpretación. Y claro, esta obra, que está diseñada para ser abierta, es abierta a un tiempo futuro, un contexto diferente, una subjetividad diferente y una experiencia también distinta a la suya, ¿no? Entonces Umberto Eco nos presenta esta diferencia y nos dice que no es jerárquica esta separación, ¿no? No tenemos que decir que la obra abierta es mejor que la obra cerrada, ni lo contrario, sino que este es un cambio de paradigma artístico, ¿no? Que ocurre en la modernidad, y que el arte deja de transmitir certezas para convertirse en un espacio de exploración, interrogación, diálogo, debate y demás, ¿no? Y esta obra abierta refleja una nueva sensibilidad cultural, donde el conocimiento, la identidad, el lenguaje ya no son fijos ni absolutos, sino que son variables o interpretables, están en movimiento. Y claro, es importante la colaboración del receptor, ¿no? Porque este es el fundamento de este arte moderno. Entonces el autor propone una estrategia de apertura en su obra que delimita ciertas posibilidades de lectura, pero no impone una única vía de interpretación, ¿no? Y en la obra abierta el receptor se convierte en un verdadero coautor de sentido, ¿no? Cada lector, desde su experiencia, su cultura, su sensibilidad, aporta una interpretación singular en esta obra y la actualiza en cada lectura, ¿no? Se actualiza en cada lectura con cada comentario que se hace, ¿no? Lo mismo pasa con la filosofía. Toman un enfoque filosófico y lo interpretan de distinta manera para explicar otro fenómeno, ¿no? Y así van surgiendo teorías, ¿no? Entonces la lectura ya no es un descifrado, sino es una reconstrucción, una reescritura, una recreación, ¿no? Pero en textos filosóficos esto es muy complicado de hacer, porque cada filósofo tiene este pensamiento único que a veces es muy complicado de entender, ¿no? Pero al entenderlo ya vemos una visión panorámica, aunque distintos enfoques hermenéuticos nos van a decir que nunca podemos llegar al conocimiento, al entendimiento profundo de cada autor, ¿no? Siempre creamos un horizonte nuevo desde nuestra posición. Y claro, nunca se logra entender completamente a un autor, ¿no? De manera plena, pero sí tratan de hacerlo esto filósofos de la corriente analítica, igualmente que como Kant, que tienen esta escritura precisa, ¿no? Detallada de cómo piensan. Pero volviendo al arte, Umberto Eco afirma que incluso las obras más complejas tienen estos niveles de lectura múltiple, ¿no? Que el lector no descubre un mensaje oculto que siempre estuvo ahí, sino que construye sentido en esta interacción con el texto, con esta obra de arte, ¿no? Bueno, eso, porque dice texto, mencioné texto, porque tiene esta interpretación en asociaciones con novelas literarias, ¿no? Por ejemplo, hay una novela que es La vida ante sí, ¿no? La vida ante sí de Roman Gary. Roman Gary es un ruso que a los 14 años va a Francia y es novelista y es político y escribe esa novela que se llama La vida ante sí. La vida ante sí es una novela muy profunda, muy triste, y que deja esta abertura, ¿no? Es una obra abierta que deja la posibilidad que el lector cree un final para el personaje, ¿no? Y claro, la novela también tiene esta parte metalingüística de ser un poema que habla de la misma ausencia que el personaje estaba sintiendo, ¿no? Y claro, el poema dice
estaré contigo, ¿no? Aquí estaré. Aquí estaré. Cuando me llames, estaré para ti. Cuando me sientas triste, estaré para ti. Cuando llores, estaré para ti. Cuando pienses en mí, estaré para ti. Y este estaré para ti tiene un contexto de la madre que adopta o que cría a Momo, pero tiene este contexto interpretativo de que puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser Dios mismo que te dice estaré para ti, ¿no? Y en este sentido tiene esta forma de ver con otro sentido, con otra interpretación aquel texto que se estaba interpretando, que se estaba llenando que se estaba llenando de sentido, ¿no? Porque en esta novela no solo vemos que la madre que cría a Momo es una mujer, sino que también puede representar algo mucho más profundo, ¿no? Y claro, eso se refiere. Y en la literatura entonces en la literatura esto puede verse en novelas fragmentadas, ¿no? En textos antiguos, en obras con múltiples desenlaces. En la música contemporánea también se ve este tipo de variación interpretativa en la ejecución de partituras, ¿no? En el cine también se puede ver esto, ¿no? Cómo se presentan elementos simbólicos, narrativos, visuales, que son abiertos a múltiples lecturas. Y este cambio no significa que todo vale, sino que la interpretación es una actividad racional, estética y culturalmente situada, ¿no? Humberto Eco llama esto una estructura de participación, donde el autor propone un campo de juego donde el receptor recorre y completa el sentido y lo interpreta, ¿no? Y claro, en la obra abierta, Eco defiende este tipo de ambigüedad, no como un defecto, sino como un valor estético agregado, ¿no? Que está central en el arte moderno, que a diferencia de la tradición clásica que valoraba la claridad, la unidad y el orden, el arte contemporáneo abraza más bien la ambigüedad como una forma de enriquecer la experiencia del receptor, ¿no? Y así multiplicar los sentidos posibles. Y Eco subraya también que la ambigüedad no debe confundirse con caos o desorden, y porque en la obra abierta la ambigüedad está estructurada intencionalmente, ¿no? El artista está diseñando esta obra para que contenga zonas de indefinición, zonas de múltiples rutas de interpretación, zonas de tensiones internas, y esto obliga al receptor a decidir, completar, imaginar, reconstruir el sentido de la obra, ¿no? Y esta ambigüedad no es una falta de sentido, sino es una abundancia de sentidos posibles. Una obra que estimula más profundamente nuestra atención, nuestra sensibilidad, nuestra inteligencia, nuestra interpretación, todo lo que puede contener este espectador, ¿no? Todo lo que puede interpretar este espectador. Entonces Humberto Eco encuentra este fenómeno especialmente en la música vanguardista, como la de Boulez, donde la partitura permite distintas interpretaciones según la elección del intérprete, ¿no? Y también en la literatura postmoderna y moderna, con autores como Borges, donde el lenguaje no define, sino que sugiere, ¿no? Multiplica, problematiza a veces, ¿no? Y en el cine también, ¿no? Como vimos ayer, la ambigüedad aparece aparece en una narrativa fragmentada, donde deja finales abiertos o en símbolos polisémicos, ¿no? En el arte visual también, donde las formas abstractas y surrealistas no remiten a un único significado, sino que provocan interpretaciones múltiples, no cambiantes.
y claro, tiene esta función estética y filosófica, donde esta ambigüedad provoca activamente que el receptor esté en este proceso artístico, ¿no? Pero también tiene esta dimensión filosófica porque refleja una visión del mundo donde la verdad ya no es única ni absoluta, sino que es tan compleja y plural, y está en constante construcción, que uno mismo le puede agregar este tipo de verdad, ¿no? Y en este sentido esta ambigüedad expresa esa actitud moderna ante el conocimiento, ¿no? Donde el lenguaje y la realidad, que ya no puede ser representada de forma cerrada, necesita un tipo de nueva forma de hacer arte, ¿no? Una nueva forma de conocimiento, una nueva forma de actitud moderna frente a lo artístico, ¿no? Que reflejaría esta apertura hacia la interrogación, hacia la exploración, hacia la parte sugerida que los autores dejarían abierta para que el espectador la complete, ¿no? Y claro, el arte se vuelve un acto comunicativo abierto, y en la comunicación tradicional el autor codificaba todo un mensaje que el lector tenía que descifrar, ¿no? Y se supone que hay un significado que es correcto y que el receptor solo debía verlo, descubrirlo, para que fuera entendido, ¿no? En cambio, en esta obra abierta el autor no entrega este mensaje fijo, sino que plantea un campo de posibilidades. Propone una estructura que va a permitir que surjan diferentes significados a través de la participación del receptor. Entonces el autor organiza una obra que no se completa sin la intervención activa del lector o del espectador, ¿no? Eco va a comparar al autor moderno como un diseñador de recorridos, ¿no? Y no como este dictador de sentido, ¿no? Sino como este diseñador, o sea, este creador de sistemas comunicativos abiertos, ¿no? Con múltiples caminos de sentido, y con múltiples cambios de sentido también, ¿no? Que el receptor puede recorrer, puede completar, puede reconfigurar, ¿no? Y claro, este modelo comunicativo responde a una transformación cultural más amplia, en la que en la modernidad se reconoce que el lenguaje, la percepción, la interpretación son procesos activos y variables, ¿no? El arte, como una forma de comunicación, reflejaría la encarnación de esta complejitud, ¿no? Y así el arte deja de ser objeto estático y se convierte en una experiencia viva, donde el sentido no está dado, no está fijo, sino que se genera cada vez que ocurre este encuentro con el receptor. Entonces la obra no habla desde arriba, sino que dialoga horizontalmente con todos, ¿no? Evidentemente con quien la recibe, con quien la interactúa, ¿no? Y claro, Umberto Eco, con esta obra abierta de 1962, plantea que el arte contemporáneo, el sentido ya no está determinado por el autor, sino que emerge en la interacción activa con el receptor, y se caracteriza por esta estructura ambigua, esta estructura inacabada y esta estructura plural, ¿no? Y va a exigir una colaboración creativa, artística del espectador, del lector. Es muy interesante, ¿no? Porque con la obra abierta redefine el arte como un proceso compartido y no como algo comunicativo, ¿no? Donde el sentido no está fijo, sino que se construye activamente en cada interpretación, ¿no? Y este modelo comunicativo y estético, bueno, cambia el sistema de modelo comunicativo. No queremos decir que elimina lo comunicativo, sino que cambia la forma comunicativa de lo artístico y por lo tanto de lo estético también, ¿no? Y refleja esta visión moderna de la cultura dinámica, de la cultura plural, de la cultura participativa, ¿no? Que está en todos. Bien. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana. Espero llegar al día de mañana. Bueno, no voy a llegar de hecho, pero espero acabar con Jean-Paul Sartre el día de mañana, con la estética existencialista, pero vemos un poco cómo en el siglo XX el lenguaje
vemos como la parte existencialista toma mucho sentido, ¿no? Toma mucho sentido porque en la creación de instituciones, de paradigmas sociales, tenemos este tipo de sentido de las cosas, ¿no? Cuando no estábamos en guerra, la Segunda y la Primera Guerra Mundial, habían estructuras normativas de convivencia, ¿no? Instituciones, orden, estructuras familiares y demás, ¿no? Todo un sistema social muy completo, pero cuando ocurren las guerras, todo esto entra en crisis, ¿no? Y claro, el hombre ya no tiene dónde sujetar, dónde poner su fe, ¿no? Y claro, surge ahí la parte existencialista, ¿no? De que este es un universo indiferente y que tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Y vamos a ver esto como Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Evidentemente hay muchos más enfoques, pero tienen este enfoque existencial, ¿no? Y mañana vamos a hablar de esta estética existencialista. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos y nada, bendiciones y por favor sean felices, ¿no? Por favor, hasta el día de mañana. Cuídense todos.